¿Eso es un sí? Ah, bueno, bienvenidos una vez más a otra sesión de charlas de cine con Cinética. El día de hoy nos acompaña por el momento Santi, y yo, Susi, que estoy con ustedes, Melissa, Eric, Edgar como nuestro invitado especial, Huguito, Octavio también está, Giovanna y Dianita. Mandamos un saludo a Estefanía, a Astrid, a Fer y a todos los que nos faltan y han estado aquí. Y bueno, el día de hoy, bueno, les recuerdo primero nuestras redes. Estamos en Instagram y en Twitter como RCinética. Les recuerdo que estas sesiones duran aproximadamente unos 30 minutos, más o menos, en donde es una plática entre amigos, y nada pretencioso, no somos críticos, y a veces nos explayamos, nos emocionamos en estas pláticas de cine que hacemos cada semana sobre dos películas diferentes, en las que hablamos de diferentes características como pues lo visual, el sonido, no sé, la narrativa, todo lo que se nos ocurra o se nos venga a la mente, lo platicamos. Recuerden dejarnos sus comentarios. Cuéntenos si ya han visto las películas de las que vamos a platicar hoy. La primera es In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. En español me parece que la traducción es Deseando amar o Con ánimo de amar. Y esta película fue una recomendación de Santi, de Santiago. Él nos va a platicar un poquito más sobre la película. Posteriormente pasaremos a ver el tráiler y empezaremos con la charla. Dejen sus comentarios, compartan, denos like y comenzamos, Santi. In the Mood for Love, Deseando Amar, es una película dirigida por Wong Kar-wai que se estrenó en el año 2000. Esta película trata sobre dos personas que llegan a un edificio a rentar y precisamente encuentran dos cuartos vacíos que van a estar uno cerca del otro. Sin embargo, lo que muestra el director es la relación y el vínculo que tienen entre estos dos vecinos, que mientras van platicando y se van conociendo, pues se dan cuenta de que sus parejas están siendo infieles y a partir de ahí va a empezar una convivencia entre ambos. Elegí esta película porque, bueno, a mí me gusta mucho el cine de Wong Kar-wai. Tiene creo que dos temas que a mí me interesan mucho, que es la memoria y el tiempo. Y bueno, desde que he visto, precisamente esta fue la primera película con el que lo conocí, y a partir de ahí creo que he visto otras películas del que también me han gustado mucho, me han parecido muy, muy insignificantes y muy interesantes. Y bueno, vamos a ver el tráiler.我冇諗過你會嚟。原來好多嘢會不知不覺。我今晚唔想返屋企嘅。
obsesionada con esa película durante mucho tiempo. Después quise ver la de, creo que se llama 2046, no me acuerdo, pero no pasó. Y hasta ahora que Santi nos puso esta, o sea, me gusta mucho el estilo del director. Creo que visualmente hay algo que me encanta y son estas tomas en donde parecen como cámara lenta, casi parecen como caricaturizadas. Y lo que me gusta de esto es que no apuntan a un momento de la película que fuera clave como lo hacen en otras, sino que lo hacen como a detalles que me hacen pensar que tienen un significado como más profundo, ¿no? Por ejemplo, cuando agarra los zapatos, cuando se va a cambiar los zapatos o cosas así, los movimientos son más lentos. Y me recuerda también mucho lo de Noches Púrpura, que a veces estos movimientos o esta forma de hacer la película, mmm, como que, es que no sé cómo explicarlo. O sea, parecieran ser muy X, como que no tienen ninguna referencia a lo que está pasando. Sin embargo, siento que te da a entender muchas cosas y me acuerdo mucho que en la de Noches Púrpura, esto se da cuando parten el pastel, ¿no? O sea, cuando está con el tenedor y parte el pastel y se empieza a ver como lentamente como la leche y todo lo que está en el pastel se empieza como a mover, ¿no? Y es lo mismo cuando, por ejemplo, está fumando este chico, el vecino, y sale el humo, ¿no? Y empieza a salir en cámara lenta. Bueno, no sé si es en cámara lenta. Y no sé, siento que esas partes como que le dan un significado súper especial a la película y me gusta que no se dé como en partes importantes. Y otra cosa que me gustaría recalcar es el vestuario. Y para los que siguieron las publicaciones o las stories, había un comentario de que se usaron creo que 47 vestidos en la película. Y 46. 46, uno más, uno menos. Y eso fue algo que me gustó muchísimo. Y, o sea, destaca mucho, ¿no? Entre el resto de las actrices, aunque debo de aceptar que al principio de la película me confundí un buen, porque todo se parece. Y entonces no sabía quién era quién y quién era la esposa y quién era la vecina, entonces estaba muy confundida y hasta ya después dije, ya entendí. Pero no sé, me puse nerviosa y ya no sé qué decir. Continúen, amigos. Ya a mí también me pasó eso, yo también me confundía porque de repente sí decía quién es quién y luego como, o sea, esperaba que viéramos a la esposa y al esposo, entonces llega un momento en el que dije, pues ella es la esposa de él y, o sea, sí, al principio también me confundí, pero bueno, voy a proceder a mi participación. Esta es la primera película que yo veo de este director. Y me gustó, aunque creo que, o sea, se me hizo lenta porque, por algo que ya habíamos dicho, ¿no? Como que no estamos tan dados a ritmos lentos de las películas, que a lo mejor esta que es en otro idioma, ¿no? Que no es el inglés o el español, que son como los que más solemos consumir, que como dice Susi, o sea, que se vaya tanto a los detalles, pero en general la película me gustó porque, pues no sé, o sea, como cuenta esta historia de, no sé si de como tal de un amor que no puede ser o de, pues no sé, del momento en el que quieres estar con una persona, pero por una u otra no se puede. A la vez no es una historia que te lleve como a lo muy melancólico o a lo totalmente triste, ¿no? O sea, sino, o sea, es como, bueno, pues sí, así pasan las cosas, ¿no? De repente algo no se puede y ya. Por esa parte me gustó, o sea, esperaba muchas cosas. Creo que como espectadora estaba tratando de
de adelantarme a la película. Hacía muchas como presupuestos de la película, o sea, decía, es que ellos al final van a ser como, o sea, van a ser la pareja, ¿no? Ella es la esposa de él y él es la esposa y hay una historia ahí que, no sé, que tratan de volver a unir su matrimonio o algo así, y pues no. Entonces trataba de adelantarme a la historia y claramente no pasó nada de lo que yo estaba pensando porque me di cuenta que caía en tal vez estas historias pues un tanto clichés de románticas y demás. Y, o sea, no quería que pasara eso, sino creía que iba a pasar eso, pero afortunadamente no. Y, o sea, esa por la parte de la historia. Y por la parte en sí, de la parte técnica de la película, lo que yo remarco, me llamó mucho la atención, pues fue el uso de colores, ¿no? De repente, mucho rojo en situaciones en las que se sentía esta onda a lo mejor más pasional de los protagonistas. Y también la cámara, me gustaba estas escenas en donde me sentía como si los estuviéramos viendo a escondidas, ¿no? O sea, por lo que estaban haciendo, que se veían desde una ventana o desde atrás de un muro. Y no sé, siento que el uso de la cámara o desde ese punto trataba o al menos a mí me hizo sentir eso, ¿no? Que veíamos a los personajes haciendo algo que no, o sea, que está como mal visto, y los veíamos a escondidas. Entonces, ese es mi comentario. Yo también, fue como mi primera vez con este director y también pasó lo mismo igual, la confusión de personajes, pero se me hace una película muy exquisita en cuestión del manejo del lenguaje, ¿no? El lenguaje cinematográfico que utiliza el director. Me llamó mucho la atención la utilización de elementos como el tiempo, ¿no? La comida, la música, como parte de la narrativa y como personajes. Y de pronto me sentía como una especie como de rompecabezas, que de pronto visualmente se me hace como un rompecabezas. De pronto utilizaba como esta narrativa de un diálogo donde ella se sinceraba en un restaurante, se sincera, ella está hablando, ¿no? Y luego, minutos después, es la misma escena, pero a la inversa, ¿no? Y entonces, ¿cómo utiliza estos elementos de si la mujer estaba hablando y estaba del lado izquierdo y el hombre del lado derecho, de pronto los invierte, ¿no? Y están en la misma situación con diferentes palabras. Y eso me gustó mucho del director. La verdad es que es muy rica en esta cuestión de al espectador estarlo cuestionando siempre, constantemente. No es una película digerida, es una película que puedes disfrutar y te está retando constantemente en lo intelectual, ¿no? Con los elementos visuales, con los elementos sonoros, la comida, ¿no? La utilización de la comida como parte de la narrativa. A mí me gustó muchísimo esta peli y se me hace, no sé, me gustaría de pronto después que nos contara Santiago si es de pronto para poderla disfrutar, eh, pues ver las demás películas, ¿no? Porque veo que es una trilogía o parte de una trilogía de 4, son 4 pelis, ok, y o sea, sí es parte de que uno tendría como, pues sí, si así sola se disfruta, pues no sé si esta combinación es parte de. Entonces a mí me encantó, me gustó, y es muy curioso porque la música que utilizan, yo la tengo en un playlist, ¿no? Y entonces es como, ¿qué? ¿Esta peli qué? Sí, yo soy como muy les comparto que de pronto la utilización de estas películas que nosotros estamos viendo cada miércoles, de pronto yo me hago disponible para saber si hay un mensaje oculto que yo tenga que saber, ¿no? En la vida cotidiana. Y entonces de pronto esta peli
y luego yo traigo la música, dije, claro, aquí hay un mensaje oculto, ¿no? Pero bueno, ya luego platicamos de eso. Gracias. En mi caso, yo cuando vi la película y la película estaba empezando, me llamó mucho la atención estas transiciones a negro que se interponían entre cada escena. Y mientras estaba viendo la película, como que hizo una asociación, como si en las películas, en el lenguaje cinematográfico, estos cambios de tomas, de escenas y todo eso, son como el equivalente de comas o signos de puntuación en una novela. Pero en este caso, cada que hacían estas transiciones hacia negro, me lo imaginaba como si uno estuviera leyendo una novela y terminas un capítulo y te encuentras con una página en blanco y pasas a la siguiente y ya tienes la nueva secuencia, ¿no?, de eventos. Así más o menos me lo imaginé eso y pues me gustó ese tipo de transiciones a negro, que me parece que cada vez iban haciendo menos frecuentes, porque al principio los notaba mucho y de hecho ocurrían después de actos pequeños, pero ya después no me fijé si seguían ocurriendo porque me enfoqué más como en la historia y en otros elementos, pero yo creo que sí seguían presentes en algunos momentos. También me costó trabajo identificar a los personajes, pero en mi caso tiene que ver con el hecho de que luego cuando veo películas extranjeras que no son ni de culturas hispanas ni anglosajonas, me cuesta trabajo como que familiarizarme con los nombres de los personajes, porque tienen nombres así como que muy distintos que no son familiares para nosotros, y pues eso también me complicó esa labor de familiarizarme con los personajes. Me llamó la atención también mucho que en esta película hay muchos diálogos donde no vemos a los interlocutores presentes frente a la cámara o donde ni siquiera los que están conversando están en la toma, porque hay escenas donde está alguien hablando con una persona que está detrás de una puerta, pero no ves a la otra persona que está detrás de la puerta, y de momento esta persona se mete detrás de la puerta y entonces no ves a nadie y nada más ves el pasillo, la cámara tomando el pasillo, y me llamó la atención también eso. Se me hizo interesante ese manejo de la fotografía en ese aspecto. También el hecho de que en casi toda la película la mayoría de los escenarios son entornos dentro de edificios. Casi no vemos entornos exteriores hasta como la mitad, cuando ya ellos empiezan a viajar en auto juntos, van a un restaurante y todo eso. Ahí es cuando se ven entornos externos y casi siempre todos son de noche. Y ya mientras va llegando al final de la película vemos más escenas de día, más iluminación natural del sol, porque al principio toda la iluminación es como artificial de focos, lámparas, etc. Por el lado de la música, se me hizo interesante que el uso de la música, digamos, la variedad en cuestión de canciones que se utilizan era pequeña y se utilizaba como que de forma específica. Por ejemplo, yo en toda la película creo que no hubo más de 3 o 5 canciones, que es el tema instrumental principal que se utiliza, una canción en español que menciona algo de unos ojos verdes, que suena cuando ellos están juntos en el restaurante, y ya rumbo al final casi, una canción que se escucha en el radio cuando alguien enciende el radio, y están como que hablando de que no sé quién manda saludos a su esposa y todo esto, y de momento ponen una canción en el radio y suena eso. Entonces, pues sí, por el lado de la fotografía, la música y la realización, me parece muy interesante esta película, pero la verdad es que como que también no estoy acostumbrado a estos ritmos como que más lentos de películas, porque, por ejemplo, el carácter de estos personajes se me hace como que muy, ¿cómo decirlo?, como muy apagado, como que no los veía hacer muchísimas expresiones, a diferencia de los vecinos y los demás personajes que se presentan en la historia, que me parecía que eran como que muy animados, muy más dinámicos y todo eso, como cuando están jugando, ¿cómo le llaman? Mojang o algo así, y ellos se quedan encerrados en el cuarto y todo eso, pues las personas de afuera están haciendo mucho ruido y todo, pero ellos los vi como que muy, muy serios, como que muy, pues sí, apagados, ¿no? Entonces por ese lado se me hizo un poquito pesada la historia en ese sentido. Bueno, más bien darle el seguimiento a estos personajes. Pero pues sí, yo creo que a lo mejor esto es una diferencia de carácter en términos de historias, porque pues yo estoy acostumbrado a historias occidentales que pues a veces los personajes son muy escandalosos, hacen mucho ruido y todo, y pues no sé, a lo mejor es una cuestión asiática, ¿no? De que a lo mejor le quisieron imprimir un tipo de ritmo diferente o simplemente la personalidad de los personajes, no sé a qué se deba, pero pues sí, noté también ese detalle. Y pues es lo que yo quisiera comentar al respecto de la película. Bueno, esta es la segunda vez que veo esta película. La había visto ya hace algunos años, después de que vi precisamente mi primer acercamiento a este director fue Noches Púrpuras,
que de hecho también se me hizo súper lenta. No, yo no había visto nada de eso, y al ser una película que venía de Hollywood, me sorprendió un poquito la lentitud, y que como que la narrativa no avanzaba y no llevaba a ningún lado, ¿no? Ya después de eso, entré precisamente a esta película, Deseando Amar, y también me pareció muy, muy, muy lenta. Y que el ritmo de la película, más allá de querer, porque podría pensarse que lo hace de tal forma de que quiera que el espectador se adentre más en la historia, no tanto en los hechos, sino en la psique de los personajes, en la condición de los personajes, que de alguna u otra forma dentro de este cine, de este director, siempre son personajes un poco ya rotos desde antes de que ocurra la detonante, ¿no? De toda la trama. Y en estas películas, por ejemplo, en Chungking Express, creo que también es parte de esta tetralogía o trilogía, en 2046 y en Fallen Angel, creo que ese ritmo es muy característico de sus películas y precisamente es como para que uno pienso que es para que uno se adentre más en los propios personajes que un poco, no tanto en la historia, porque igual la primera vez que la vi pensaba, no, pues, o sea, es una historia de una affair, de unas parejas, y luego esta pareja va a reencontrar su amor en ellos mismos, ¿no? Juntándose, y como mencionaron por ahí, podría terminar siendo una historia un poco cliché, pero no, o sea, es al fin y al cabo de personajes que ya vienen rotos y que a pesar de que encuentran un poquito de, ya no digamos ni alegría, sino un poquito de tranquilidad y de sosiego en otra persona, eso no significa que se vayan a arreglar por dentro. Y creo que es algo que viene por lo menos en estas películas de corte más, no sé si podría llamarse de corte más intimista, de corte más personal, más que tiene que ver con la pasión que con el conflicto en sí mismo, ¿no? Y la pasión personal. Entonces, sí, creo que el ritmo de esta película es muy, muy lento. La verdad, la primera vez que la vi, bueno, ya fue hace varios años, creo que duré como 10 minutos cuando ya me había quedado dormido. Entonces tuve que volver a verla, o sea, forzándome a verla hace ya un tiempo. Y luego esta vez que la vi, me pasó igual. O sea, no cambió, a pesar de que yo había visto otras películas de él. Igual al principio me pareció muy lenta, pero creo que eso también es lo maravilloso de la película, que a pesar de esa problemática que podemos llegar a encontrar donde pensamos, oye, es que la historia no está avanzando, ¿cuál es la trama que me estás contando? Te mantiene ahí porque empiezas a ver el conflicto más personal de los personajes, ¿no? Ves en la forma en la que graba detalles, en la forma en la que graba miradas o silencios, te hace estar ahí presente dentro de la historia personal de ellos dos y luego poder relacionarlo un poco con el conflicto tanto de la relación que pueden llegar a tener ellos o la conexión y su conflicto que tiene que ver con sus parejas. Entonces, sí diría yo que tiene mucho que ver con el tipo de cine que consumimos. O sea, hasta hace poco yo recuerdo que conseguir películas era difícil, era complicado. O sea, si no era ir a la cineteca, era ir con tu pirata de confianza y luego a ver cuándo te las traía, ¿no? Entonces, si uno creció viendo puro cine occidental, pues hay pocas historias, uno, pienso, que tienen este ritmo lento, que no te lleva a otro lado, y dos, que no tienen ese happy ending, ¿no? Donde a lo mejor tú querías ver a la pareja que encontrara ese pedacito de felicidad, pero no lo tiene. Pero aún así no es un mal final. No sé por qué me recordó mucho al final de Los Puentes de Madison, donde tú quieres que Clint Eastwood se quede con Meryl Streep, pero no. O sea, es un amor que no se va a dar porque son personas que ya estaban rotas desde antes. Entonces, y bueno, y todo el aspecto técnico, la fotografía y la luz que utiliza el fotógrafo, pues le da ese toque también mucho más estilizado, más profundo, creo yo. Pero sí, o sea, son películas complicadas y que de alguna u otra forma hay que estar muy consciente de que uno va a estar sentado a lo mejor media hora, 40 minutos, sin ver qué está pasando. Y bueno, y como ya lo mencionaron, la complejidad que tiene tanto los nombres como las palabras que llegan a utilizar, la mala traducción dependiendo de qué en sitio pirata la hayamos visto. Entonces todo eso también afecta un poco, no en la película per se, sino en la atención que le ponemos y en la facilidad que tenemos para comprender luego la historia, ¿no? Sí considero que es una película de unas 2 o 3 vistas para decir, sí, la recomiendo, porque no a cualquiera, o sea, no es que sea súper complicada de ver,
sino que no estamos acostumbrados a esos ritmos narrativos. Yo quería decir algo. Creo que las películas de Wong Kar-wai siento que te llevan a un poco a una introspección y a una, no solamente de ti mismo, sino a llevarte como a donde están los personajes con esos recursos que ya mencionaron, ¿no? Hubo un momento en el que incluso me recordó esa sensación que tuve cuando leí Rayuela de Julio Cortázar. Cuando subían, bueno, o sea, como de repente estas casualidades o estos encuentros que también encuentro en la otra película, en la de Noches Púrpura, cuando suben y bajan escaleras, o sea, hay un momento en el que decía, o sea, ya, ¿no? O sea, ¿cuándo se van a hablar, no? Si se están cruce y cruce y se ven como así, y me pone a pensar como en cómo pasan esas cosas como en la realidad, ¿no? O sea, cruzas todo el tiempo con una persona y a lo mejor nunca pasa nada hasta que otras circunstancias que parecieran ser más lejanas a ellos dos, pues los unen. Y ya, creo que eso era lo que iba a comentar de lo de Rayuela. Y falta Huguito. Eric. Dianis. Ay, sí, Dianita, es que no la vi. Me parece, ay, mi internet inestable. Me parece una película muy interesante realmente, ¿eh? O sea, se me hace una propuesta muy interesante. Como lo dijeron, en el lenguaje cinematográfico, esto que ya contó Meli de esta intimidad, o sea, de repente éramos parte de, ¿no? Con estas cámaras muy, muy lentas, con estos encuadres súper cerrados, o sea, no veíamos más que planos muy cerrados, o sea, no recuerdo un panorámico, una cosa por ahí así de la película. Creo que al final cuando están creo que es Singapur o el último lugar, pero bueno, durante el proceso de que pasa todo este conocimiento y cómo estas parejas se van enredando, pues son puros planos. Y lo que también me pareció muy interesante son que eran lugares muy, muy sucios, por decirlo de alguna manera, pero muy estéticamente visibles, es decir, o sea, notabas ahí la imperfección de los lugares, pero sentías que estaba bonito el encuadre, la composición, ¿no? O sea, no te desagradaba el espacio. Entonces eso se me hizo muy interesante por parte del director, como es la primera vez que también tengo acercamiento y se me hace que es muy buen director por lo que veo y lo que leí. Y otra cosa que se me hace también interesante es que no sé por qué no la aguantamos, pero creo que es por este cine que ya lo mencionan, que es estamos ahora en este cine posmoderno que es imagen tras imagen tras imagen, y me parece que esto es un alivio, o sea, es un descanso. Creo que la película tiene 20 años o está cumpliendo 20 años, entonces me hace muy interesante, y como lo dice Susi, para ligar un poco los comentarios, es mirar hacia adentro. O sea, me parece que la película es una película de desamor, tratando de encontrarse el amor al final, pero pues que no se llega a dar, y relaciones, y que, o sea, ellos pues descubren que tampoco tenían ninguna culpa, porque así se dan las circunstancias, así suceden los eventos, y tampoco hay que buscar culpables, ¿no? Me parece que también eso es interesante de la película, no buscar culpables, o sea, no es que pues, son infieles y están mal vistos, sino más bien hagamos el ejercicio y nos pasó lo mismo, pero nosotros tenemos esa capacidad de no comprometernos a esto, porque al final simplemente es como un proceso de enamoramiento, pero se ve que es un enamoramiento donde no haya como esta parte sexual ni nada de esto, o sea, solo se queda en el puro sentimiento, en la pura emoción. Entonces eso también se me hizo muy interesante de la peli, o sea, cómo llevas el amor, por decirlo de alguna manera, este sentimiento llamado amor, a una máxima expresión, ¿no? Y que al final pues tienes que renunciar a eso, porque pues así es el mundo, ¿no? O sea, esta señora regresa después a su vida normal y todo sigue caminando, y el otro decide enterrar el pasado, ¿no? En esta onda de una filosofía muy oriental de que cierras pues queda olvidado, ¿no? Entonces se me hace súper padre la peli, o sea,
técnicamente no hay que reprocharle nada, o sea, me parece, les digo, los encuadres cerrados, todo el tiempo nosotros ahí pegados, siendo parte de, o sea, casi siendo ahí un poco boyeristas, por decirlo de alguna manera, en esta búsqueda de esta relación y que se llegara a dar. Y al final a mí no me desagrada que las relaciones no terminen en finales felices, me parece que es algo muy de la situación y de la humanidad, ¿no? Entonces está súper padre la peli. Espero que no me haya escuchado muy cortado. No tanto. Eric. Queda justamente los minutos que necesito para decir lo que tenía que decir. O sea, bien poquito. Yo había visto ya hace un buen tiempo, yo creo que cuando salió 2046 fue cuando la fui a ver a la Cineteca, creo. Si no mal recuerdo, me encantó. Está muy volada esta película. O sea, si bien tienen relación la tetralogía, estas pelis, no necesariamente son iguales. O sea, es nada más como muy como de refilón, digamos. Y son 4 porque en este año se supone que salía la cuarta, que es Blossom, pero pues ya saben, coronavirus y demás, ¿no? Pero creo que no sé, hay una parte bien chida de la peli que justamente estamos ya muy desacostumbrados por este cine occidental que mencionaban, es que ya no alcanzamos a ver como que al final el cine pues, se trata de sentimientos. Y por ahí creo que Octavio decía que se veía como estos personajes un poco complicados. Y yo digo que es todo lo contrario, son dos personas completamente ordinarias que se enfrentan a sentimientos y a cuestiones que pues, los sobrepasan, como a todos nosotros. Y eso es lo que nos hace empatizar, digamos, con ellos, ¿no? Que la fotografía incluso claustrofóbica hasta cierto punto, pero que siempre es, eh, digamos, intimar en ellos, ¿no? Siempre es el aspecto de la sensualidad y del sexo, por supuesto, lo prohibido, siempre de eso habla la fotografía, de eso habla la iluminación, todo es de noche, todo es bajo la luz de la clandestinidad, y vemos a estos personajes inmersos en esa alberca de lo prohibido, tratando de no ahogarse para no parecerse a sus propias parejas que los han traicionado, ¿no? Y qué padre que el cine haga esas cosas, ¿no? Y que no nada más sea Avengers. Y creo que ya se acabó nuestro tiempo, amigos. Lo despide aquí Susi. Vamos a comerciales y regresamos para cerrar con Santi.